Bienvenidos una semana más a Granada entre libros, aquí en 7TV, donde cada semana pues hablamos con escritores sobre literatura granadina. En este caso tenemos a un escritor granadino, escritor de novela histórica, Antonio Callejón. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana, gracias por invitarme. Y bueno, tú eres granadino y además has escrito también novela local, ambientada en Granada, que eso siempre gusta, ¿no? Las novelas locales siempre funcionan. En tu caso, además, ha funcionado maravillosamente bien. Traemos El último amor del gran capitán, que es una reedición de la novela que ya sacaste en 2015, con varios miles de ejemplares vendidos y muy buenas críticas. Y que acaba de salir la reedición y acaba de salir también tu nueva novela, Un mar de especias, la novela sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Esta no se ambienta en Granada, pero sí hay un guiño a Granada que ahora quiero que nos comentes. Bueno, es el centenario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Cuéntanos cómo se te ocurre escribir la novela, cómo te documentas. Pues sobre todo la idea viene por parte de mi hermano. Mi hermano es militar, hizo la mili en el Juan Sebastián del Cano y lo ha vuelto al mundo. Y cuando yo ya tenía escrito El último amor y Cadena de recuerdos, tenía en mente, que si quieres luego te contaré, que es la cuarta novela que tengo solo en la cabeza, y sin embargo estaba así como un periodo de sequía y él me contó la historia de Pigafetta y me dejó asombrado, porque yo no sabía que hubiera un testimonio directo de uno de los supervivientes de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Entonces me fui a la Biblioteca Nacional, lo saqué el legajo, bueno, tenía un microfilmado, saqué la fotocopia, lo traduje del italiano y tanto eso, sobre todo para la ambientación histórica, como luego la ayuda de mi hermano, que ha sido fundamental porque él ha estado in situ en muchos de los paisajes, muchos de los, pues, por ejemplo en el Estrecho de Magallanes, en Filipinas, ha hecho la travesía del Pacífico. Uniendo esos dos bloques es lo que me ha servido para la documentación lo más real posible. Bueno, todo el mundo tiene un hermano que ha dado la vuelta al mundo en el Elcano, qué maravilla. El mío la ha dado varias veces. Bueno, ¿cuánto tiempo ha durado esa documentación? Porque una novela histórica, siempre digo que es muy diferente que escribir por ejemplo, novela negra. Siempre cuando escribes tienes que documentarte, ya sea en tu época o épocas anteriores, pero cuando se trata de histórica, que te vas a describir desde costumbres hasta vestuario, hasta paisaje, me imagino que es un trabajo laborioso. Pues si te digo la verdad, cada vez me cuesta un poco menos, porque voy teniendo bagaje. Entonces es verdad que en El último amor fue la primera, me costó mucho trabajo, pero luego, a no ser que sean detalles así muy específicos que no conozco, si te das cuenta prácticamente las dos son de la misma época. El último amor era unos poquitos años antes, pero es la transición entre el 15 y el 16. Entonces prácticamente ya conocía pues eso, las modas, las costumbres, las vestimentas, pues eso, más o menos cómo funciona toda la sociedad, y es verdad que tuve que documentarme, pero mucho menos que con El último amor. Sobre todo me tuve que documentar en no fallar en cómo Pigafetta va describiendo exactamente en qué época están en cada sitio, lo que sucede en cada sitio, pero que lo que es la ambientación general de época, trajes, vestimentas, usos, eso lo tenía prácticamente ya hecho del último amor. Entonces cuéntale un poco al lector que se va a encontrar. Es como si viajara en ese barco con ellos, Es como si viajara, pero hasta el capítulo 6 no se inicia el viaje. Es decir, para mí era muy importante localizar, o sea, centrar un poco el por qué se hace el viaje. El viaje, de hecho, no era la opción que tenían, es decir, por eso se titula Un mar de especias, no se titula La vuelta al mundo y tal, porque su idea no era dar la vuelta al mundo, eso fue algo circunstancial. Lo importante para ellos era conseguir una ruta hacia la isla de las especias diferente a la que tenía Portugal. Entonces, los 4 y 5 primeros capítulos, ya que Pigafetta es italiano, empiezo cuando él es pequeño, empieza en Venecia, y luego dar un poco la idea de cómo funcionaba la Italia de aquel momento y qué pinta, que es una de las sorpresas que yo tenía, luego ya al lector ya lo irá viendo al final del libro, que hace un secretario de un nuncio apostólico en una expedición que era peligrosa. No, me quedo corto diciendo peligrosa, de 245 volvieron 18, o sea, la gran mayoría murieron. Entonces, alguien tan importante no era normal que fuera en una expedición así. Entonces yo doy mi explicación, ya veréis por qué. No lo puedes contar. No lo puedo contar. Y sobre todo eso, dar un poco la idea de cómo está la Europa occidental, incluso hasta los turcos, el Imperio turco, en esa época. No decir solo empezamos en la página 1 montándose en el barco, sino contexto histórico. Situación. Habla además de contexto histórico, estuviste, lo sé, en una charla ahora en la Feria del Libro de Granada,
hablando de qué es novela histórica y novela de ambientación histórica, que bueno, Sí. eso es un tema Eso es bastante peliagudo, ¿no? Muy peliagudo. Pero yo sé que tú intentas hacer novela histórica, Sí. no de ambientación, porque bueno, utilizar los personajes de la época, en fin, intenta ser lo más fiel, aunque sea novelado, que no es un ensayo. Exactamente. Es que precisamente en la charla dije que si hiciéramos novela histórica, lo que se considera rigurosamente histórica 100%, solo hablaríamos de gente importante. Yo, por ejemplo, en otra de mis libros, en Cadena de Recuerdos, ninguno de los personajes existió realmente, pero no existió, y sí existieron, porque eran mineros, eran agricultores, eran campesinos. De esa gente no se tienen nombres reales, pero sí existieron. Entonces, si solo te basas en, por ejemplo, en Gran Capitán, en Isabel, en Colón, en Boabdil, tienes que hablar de sirvientes, tienes que hablar de esclavos, tienes que hablar de gente. En Un mar de especias, por ejemplo, yo pongo un soldado que está medio borracho y tiene una pelea, pues evidentemente ese hombre no existió en ese sitio exacto, pero sí algo muy parecido. Bueno, cuéntanos ese guiño que hay a Granada en Un mar de especias. Hay dos Eso guiños. No lo sabe la mayoría de los Hay granadinos. dos guiños. Hay un guiño al Gran Capitán, porque evidentemente se ambienta en el sur de Italia y hablan del Gran Capitán, precisamente lo que te acabo de contar de la pelea del soldado un poco borracho, porque está defendiendo al Gran Capitán. Y el otro guiño es Granada. Entonces, en las dos, tanto en El último amor como en Cadena, se habla de Granada. En Un mar de especias no podía. O sea, yo, Pigafetta no había estado en Granada, no tenía forma de hilarlo. Y entonces descubrí que uno de los tripulantes, Antonio Jiménez, había sido de Granada. Esos 400, ¿no? Exactamente, son de 245, 240. 245. Y no se sabe prácticamente nada de él, solo que se embarca, que es de Granada, se embarca y no consta ni en las listas. A mí me parece muy romántico, porque no consta ni en las listas de fallecidos ni en las de desaparecidos, es decir, no se sabe qué pasó. Y entonces, claro, cada uno puede imaginar pues que se quedó en alguna isla de paradisíaca, que murió y no lo contaron, que lo apresaron los portugueses, ya no se sabe exactamente, pero que hubo un granadino, sí. Entonces el guiño es que cuando ellos están en la invernada, pasando el frío mortal ese en Argentina, cada uno habla de su ciudad y él habla de Granada. Y Pigafetta se queda un poco penoso porque él no llegó nunca a ver Granada. Bueno, ahí está tu guiño granadino. Bueno, es una novela, además, en un año, como decíamos, que es el centenario, que va a haber muchos actos, y imagino que tienes previsto darle ahora, que a partir de agosto, ¿no?, que darle mucha visibilidad, aunque sé que ya he estado en la Feria del Libro de Granada, en la de Málaga, en la de Madrid, ha ido en varias ocasiones también para firmar, o sea que bueno, seguro que te trae este año un buen sabor de boca y muy buenas críticas la novela. Yo creo que sí, porque se está interesando bastante la gente. Además, la ventaja que tiene es que el centenario durará 3 años, entonces yo creo que durante estos 3 años habrá mucha gente que esté interesada. Empieza en agosto con la salida de Sevilla, en septiembre con la salida de San Lucas, y luego hasta dentro de 3 años que regresan, pues vamos a tener efemérides y sobre todo que es un tema que creo que a la gente le interesa bastante, o le debería interesar, un poco por defender un poco, quitar de encima un poco ya esa leyenda negra de tanto daño que se hizo, que bueno. Y también por el tema de si es un proyecto hispano-portugués, ahí no voy a entrar porque para eso hay que leerse la novela, pero bueno, ya digo que de hispano-portugués tiene poco. ¿Es Un mar de especias la novela más exigente para el lector que has escrito? ¿Puede ser? Más exigente, no, yo creo que no lo sé. Creo que no, se parece mucho, la estructura es muy parecida o casi igual que al último amor. O sea, en las dos, en El último amor es doña María Manrique al final de su vida, que está contando todo su relato en primera persona, y en Mar de especias igual, es Pigafetta casi también al final de su vida recordando, además él dice, antes de que se pierda en el tiempo todos mis recuerdos y tal, vamos a recordar esta gesta de los hombres que hicieron algo único en la historia y tal. Cadena de Recuerdos es diferente porque la estructura ya es un poco más compleja, de salto en el tiempo. Bueno, yo sé que lleva desde 2015 todos estos años haciendo muchas rutas literarias, ¿no?, muchas visitas guiadas a San Jerónimo y contando la historia del Gran Capitán y la historia de ella. Cuéntanos un poco cómo hacen las visitas, por si se interesan los granadinos. En otoño habrá más, me imagino. Sí, sigo haciendo conforme hay demanda, hago tanto del último como de Cadena. De Mar de especias no puedo, ya me gustaría a mí hacer, a mí me gustaría ir contigo. Sería bastante cara. El último amor dura entre 2 horas y media, 3 horas. Entonces se empieza en el monumento a Colón, Isabel y Colón. Entonces se habla ahí un poco de la relación de Isabel con Colón, de por qué se forma María Manrique en la corte, de quién es el Gran Capitán.
Luego subimos al Madoc, justo enfrente donde está la casa del Gran Capitán, donde murió, se cuenta. En cada parada voy leyendo, aparte de explicar, voy leyendo un trocito pequeño, un parrafito de la novela. Ahí se cuenta la muerte del Gran Capitán, luego vamos al exterior de la Capilla Real para explicar la idea que tiene la duquesa de por qué se le ocurre hacer una tumba, un monumento funerario. Seguimos hacia el Botánico, que está el Convento de la Piedad, que yo defiendo, que es la casa a la que se traslada doña María Manrique del Realejo afuera de las murallas, y luego ya terminamos en San Jerónimo, explicando tanto el exterior como el interior y centrándonos en el ciclo iconográfico, que es el tema de mi tesis, exactamente, y explicando que ya la gente es cuando termina de entender lo inteligente que era esta mujer, lo oculta, lo preparada, y el tener en Granada una obra hecha exclusivamente por una mujer, en la que el hombre y la mujer tienen prácticamente la misma importancia que algo revolucionario en el 16. Cuando empezaste a estudiar la licenciatura en Historia, ¿te planteabas que ibas a acabar escribiendo novela histórica? No, ni hablar. Que no. Y además, yo no sé si esto está predestinado, porque fíjate qué curioso, mi hermano, con lo del Cano y Mar de Especias, y mis padres, yo nací en la calle Duquesa, y toda la vida he estado viviendo en la calle Duquesa, y no sabíamos prácticamente quién era hasta que yo empecé a investigar y tal, o sea que no sé si es un poco los astros que se alinean, pero bueno. ¿Tienes pensado escribir una próxima novela también ambientada en Granada? ¿O para dónde va esa cuarta novela que me comentabas? La cuarta novela que tengo en mente es de visigodo, es del tema visigodo. Porque cuando escribí Cadena, de donde más me tuve que documentar era del capítulo de los visigodos. Incluso en historia, incluso siendo licenciado en historia, luego doctor en historia del arte, sabemos muy poco de visigodos. En la historia pues tenemos la prehistoria, luego el gran bloque de antigüedad, Roma. Luego tenemos los 7 siglos de Islam, de cultura musulmana, y luego ya Renacimiento, Barroco y tal. Y tenemos como unos 200 y pico años ahí entre medias, que casi parece que no hay nada, que hay como un caos, que llegan los bárbaros, que como que todo es muy lioso y casi no sabemos nada, ni siquiera los historiadores. Y cuando yo empecé a investigar de esa época, hubo historias que me fascinaron. Entonces, una de ellas la tengo en mente para cuando tenga un claro de promoción y de ir de autobuses a Madrid y volver y tal, me centraré y le haré la de los visigodos. Bueno, pues ahí esperaremos a los visigodos. Te he pedido también, porque a nosotros nos gusta aquí en Granada Entre Libros, que los escritores nos recomendéis libros, que no sean solo los vuestros, que también ya habláis de los vuestros. Entonces te he pedido que trajeras un libro. ¿Qué nos has traído? Cuéntanos. Pues yo os he traído novela histórica, evidentemente, que es mi especialidad. Entonces os he traído Alamut, que es una obra de Vladimir Bartol. Él la escribe en el 38, es decir, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando está el nazismo en auge. Habla de una fortaleza que existió en el norte de Irán, que os sonará un poco la historia, porque había un caudillo que se le ocurrió la brillante idea de crear un paraíso artificial. Entonces creaba, pues eso, según la cultura musulmana, pues un paraíso con doncellas, con fuentes, con agua, con frutas, todo como está el paraíso. Entonces captaba a muchos jovencitos, adolescentes de 14, 16 años, entonces los instruía en las artes militares, y cuando estaban preparados los drogaba con hachís, los introducía en este paraíso, y luego lo volvía a sacar. Yo se pensaba que habían estado verdaderamente en el paraíso, y luego les prometía que si lo seguían hasta la muerte volverían a ese paraíso. Entonces una especie de lavado de cerebro, y consiguió pues a los mejores, de ahí viene la palabra asesino de hachís, consiguió a los mejores asesinos que se jugaban la vida, incluso pues eso, con tal de volver a ese paraíso. Creo que es de actualidad porque pues eso te da mucho que pensar lo fácil que es o lo peligroso que es para todos el lavado de cerebro que puede ocurrir en cualquier época. Bueno, y hablando de recomendaciones, hemos hablado de recomendación literaria, ahora te voy a hacer una petición diferente, una recomendación de una película basada en una novela histórica, que creas que la película ha superado a la novela. Es complicada. Esa no estaba preparada. Bueno, me voy a un muy clásico, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El nombre de la rosa. Me tengo que ir al nombre de la rosa, porque de hecho me sirvió para inspirarme en algunos de los capítulos de las novelas, pero yo creo que la película la supera. Y mira que la... Uy, eso es muy discutible. Es muy discutible, pero no sé. Es una gran película. Quizá a lo mejor la vi tan de pequeño y me impactó tanto, y me sigue impactando tanto, que luego, aunque me he leído la novela y me gusta mucho,
Pero sí que es verdad que Umberto Eco hay veces, sobre todo cuando está en el tema del pórtico y empieza a relatar, no sé, hay veces que hay algunos trocitos muy pequeños, pero casi parecen manual de libro de historia del arte, es decir, bueno, deja de contarme los diferentes números de monstruos que hay y avanza un poco en el asesinato que no llegamos. Bueno, pues nos veremos también entonces este verano, El nombre de la rosa. Pues muchísimas gracias por venir, Antonio. Recordamos a los granadinos que nos están viendo que tenemos Un mar de especias y El último amor del Gran Capitán, sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano y sobre la vida del Gran Capitán. Y bueno, y te seguiremos en la pista si alguien quiere verlo, recorrer Granada con él y que nos enseñe la Granada del Gran Capitán con la librería Paulina. Con la librería Paulina, sí, lo solemos organizar. Con Paqui, que son muy apañados y trabajan muy bien, y si no, pues que te sigan en Facebook redes. Y en redes. Y yo tengo pendiente hacer una visita contigo, lo sabes que tengo muchísimas ganas. Pues muchísimas gracias y nada, te esperamos con los visigodos. Venga, gracias. Gracias, Antonio.